Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y bien, como pueden ver en el título y la portada de este video, hoy traigo un tema ciertamente particular, ya que si bien sé que hay muchos videos que han abordado este tema y por el estilo, pues yo lo quiero abordar desde mi propia interpretación, mi análisis y su posición, al igual que chaquetas mentales, no lo olviden, pero sí, más que nada se trata de esto acerca del video. Pero bueno, antes de ir más a fondo de ello y para no dejar cabos ni paréntesis sueltos a lo largo del video, pues prefiero contarlos al inicio. Primeramente, la Distortus no será abordada en este video, no solo por el tiempo de grabación y de edición y demás, sino que yo pienso que honestamente la Distortus es muy... bueno, necesitas tener su propio video y pues no quiero que opaque a los demás temas que veremos en este mismo. Y bueno, por otra parte tenemos a los artes conceptuales, los cuales sé que son sé que son importantes e interesantes, pero yo quiero crear o bueno, hacer esta imagen extendida de la película pues propiamente con lo que vemos en esta misma. Digo, bueno, más que nada, va a haber un punto en este video que va a parecer que yo lo saqué de los artes conceptuales, pero no, ya es algo que iré desarrollando después y ya lo verán. Y por finalizar con los paréntesis, pues como digo, al final de cuentas en lo que me estoy basando para hacer toda la, hasta cierto, bueno, entre comillas, narrativa de este video, pues en primer lugar está muy fuertemente basada en mi propia especulación. Ningún dato que digo acá es fidedigno, simplemente es como me gustaría imaginar las cosas dentro de la saga hasta cierto punto. De segunda mano, que como dije, me estaré basando en lo que se dice textualmente en la película. Al igual que en parte, muy pequeña parte de lo de de la página de Dino Trackers y Chaos Theory. Ahora sí, con todo eso dicho, pues están listos para oír 40 minutos de disparates acerca de Jurassic World Rebirth y la saga jurásica. Oye, no es cierto. Pero bueno, ahora sí, seriamente. Empezando con ello, pues quisiera abordar como temas menores, más no menores porque no tengan relevancia, sino menores porque no abordan como tal la actualidad de lo que vendrá siendo Jurassic World Rebirth. Así que empezando, tenemos la constancia del personaje del Dr. Alan Grant. Para ello quisiera abordarlo como pues su propia historia y hasta cierto punto algo un poco más cronológico. Entonces sería más o menos lo siguiente. Se desconocería mucho de, bueno, hasta cierto punto yo desconozco mucho del origen de, bueno, también aclarando de que estoy meramente hablando del personaje de las películas. Entonces, ciertamente desconoceríamos mucho de lo que vendría siendo el inicio de la carrera paleontológica de Alan Grant, pero posiblemente se estaría desarrollando a lo largo de la década de los 80s. Más o menos esto podemos intuirlo, ya que, bueno, antes de la década de los 90s, él ya, del 93, antes del año del 93, él ya había escrito un libro y pues ya conocía a Ellie Sattler. Entonces sí, hasta cierto punto podemos imaginar a un joven Alan Grant apenas entrando en la carrera y pues más o menos intentando desenvolverse dentro de este rubro y poco a poco ganando fuerza a lo largo de esta década. Y llegando finalmente a los 90, evidentemente una época relevante, demasiado relevante. Sé que suena conveniente que vaya de acuerdo a las películas, pero no solo lo estoy destacando por lo que vemos en la película en cuanto al incidente de Jurassic Park, ¿no? Sino más que nada, pues hay que ver lo siguiente. Primero que nada, el libro que se describió y que de hecho pues posiblemente sean varios, no solo en este punto, sino que en varios puntos que abordaremos después cronológicamente, sino que también pues en la escena del inicio, en la excavación, pues podemos observar que tiene un gran equipo que probablemente ya está consolidado porque pues ya pues se nota que tienen experiencia hasta cierto punto. Y la otra es que pues con este espécimen de raptor que vemos al inicio de la película, pues evidentemente se intuye que no es algo primerizo ni mucho menos, sino que pues es relevante
y que ya ha tomado su tiempo el descubrir algo por el estilo, ¿no? Algo así. Aunque evidentemente, como se nos da a entender, financieramente con las investigaciones que han estado desarrollando no irían tan bien, lo cual de hecho va a ser una constante tanto en el personaje, bueno, al menos en la parte pues de su carrera, como en la vida real, ¿no es cierto? Bueno, pues posiblemente, pero como quiera. Entonces sí, sería todo esto y pues pasaría al gran incidente de Jurassic Park. Y pues después de eso hay cierto vacío porque bueno, en The Lost World no se menciona para nada. Pero podemos imaginar que bueno, a partir de 1994 hasta el 2000 y bueno, parte del 2001, posiblemente estaría muy abrumado mediáticamente debido pues evidentemente a sobrevivir a Jurassic Park, aunque él posiblemente intentaría redirigir la atención al trabajo de la paleontología como tal, como dice en Jurassic Park 3. Al final de cuentas iría desarrollando esta idea de que los dinosaurios de InGen son monstruos prehistóricos y que los reales están en las piedras, y probablemente iría con esa cátedra a los medios, aunque pues siendo medios que tomen esto de forma muy sensacionalista, pues no les interesaría tanto esa parte, sino la parte del sobreviviente. Y pues tal vez por eso Alan Grant para nada estaría interesado en este tipo de imagen pública. Y probablemente también seguiría en trabajo de campo, investigaciones y pues en el autor, ¿no? Bueno, en escritura. Pero también por parte personal, pues podemos visualizar que la pareja de Alan Grant y Ellie Sattler pues iría más o menos hasta mediados de los 90, donde bueno, sabiendo que sí, el parque tuvo la implicación en la vida de todos los involucrados y siempre es así, pero por la forma en la que se reconciliaron y la forma en la que se tratan posteriormente, sabemos que eso solo fue parte, hasta cierto punto puede ser parte mínima de su separación. Y ya que bueno, lo que quiero decir es que posiblemente su separación se deba más que nada a problemas y diferencias de pareja normal, no tanto por el parque, que sí tuvo su impacto como ya había dicho, pero más que nada pues sí, problemas normales de pareja, por eso, bueno, y diferencias, por eso se separarían. Y con todo eso, y bueno, añadiendo este detalle extra, sabiendo esta tensión, Alan Grant no querría aprovechar mucho la atención, como digo, de forma sensacionalista, sino que tal vez la quería aprovechar a cierto punto para precisamente las investigaciones. Y gracias a ello obtendría mucho nuevo material en el que trabajar. Y por eso damos paso a lo visto en Jurassic Park 3. Que aunque los medios lo sigan abrumando, como vimos al inicio en la conferencia, pues también tendría equipos como la impresora 3D que permitió hacer la parte esta de resonancia de los raptores, ¿no? O sea que sí lo aprovechó hasta cierto punto para sus investigaciones, pero pues como digo, se vería disgustado por el estatus de figura pública, ¿no? Figura pública que no esté relacionado a su trabajo. Y bueno, pasa lo de Jurassic Park 3 a estos puntos, ¿no? Y bueno, cuando vuelve probablemente vino otra oleada de farándula mediática, ¿no? Aunque pues, como digo, probablemente él no se enfocaría tanto a eso. Pero más aparte de ello, sabemos que precisamente tomando de arranque el 2001, 2003 y bueno, hasta 2015, pues como dice la misma Claire, la popularidad de los dinosaurios iría en declive y bueno, en decadencia, ¿no? Por eso no sería tan difícil asumir que no precisamente fuera propio del año 2015, sino que ya tuviera años y años donde esta fiebre por los dinosaurios, propiamente los de Jurassic Park, parecido a lo que pasó, a lo que está en esta realidad con las películas,
pues no sería difícil imaginar que pues a Alan Grant le irían prestando menos y menos atención por parte de medios reconocidos, ¿no? O medios grandes. Pero como digo, por el carácter que tiene el personaje a lo largo de todo ello, no le interesaría tanto ello y pues seguiría trabajando, seguiría con escritura, campo y demás. Pero pues a estas alturas probablemente sería ya cuestiones de la edad o cuestiones de cansancio. Y eso daría paso a precisamente lo de Dominion, donde vemos que da como una especie de tour y como que ahí va el negocio, como ese tipo de expresión de ahí va, pero ya no con la misma intensidad que hace años. Y que si bien no, como digo, yo le doy mucho esta imagen de que no apreciaría tanto a ello, pues sí apreciaría pues las oportunidades que hasta cierto punto le presentaban para seguir en el medio en el que está. Y bueno, pasaría lo de Dominion, se reconcilia con Claire. Y ya con todo eso, y como digo, a veces el cansancio, a veces, pues tal vez, no sé, les digo, muchas veces el cansancio, la repetitividad, pues probablemente ya se iría yendo más a profesor. A mí me gustaría más imaginarlo como pues profesor universitario, y por ello le ayudaría a Henry Loomis, pero como profesor. Pero igual no estaría mala idea de que él terminara como mentor, que siguiera siendo paleontólogo, solo que un match muy menos activo, y así le pasaría la antorcha a la nueva generación, que sería el Dr. Henry Loomis. Cualquiera de los dos está bastante bien, simplemente pues no se describe muy bien hasta qué parte le ayudaría a Loomis, ¿no? O bueno, desde qué posición. Pero bueno, eso sería todo por el Dr. Alan Grant. Ahora hablemos de el siguiente tema, que igual es algo un poco menor, y eso es de las intervenciones de InGen. Que aquí estoy hablando más que nada del posible desplazamiento de las culturas de las 5 muerteos, o bueno, de las islas, así como la intervención o posible violación de leyes arqueológicas o patrimoniales hacia hacia las islas se estaba ocupando InGen, ya que si bien en los templos que vemos en la isla de San Hubert se ven hasta cierto punto muy bien conservados y demás, pues al final de cuentas un Quetzalcóatl está ahí y pues restringieron la zona, y pues esa es una zona de alta importancia arqueológica. Al final de cuentas evidentemente es una decisión demasiado negligente, porque como digo, no les importa ni las poblaciones ni lo que estaba ahí, simplemente les importaba construir y les valió pura madre, y todavía para peor, restringieron las zonas arqueológicas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, sé que suena muy obvio el decir que InGen es una muy mala y corrupta empresa, pero simplemente lo que estoy diciendo acá es para añadirle más carácter de una empresa corrupta real, ¿no? Honestamente es lo que harían, ¿no? Y no solo con todo lo que implican los dinosaurios o las muertes de los empleados o el hiperconsumismo que representan y tal, sino que como digo les añadiría mucho más este carácter de empresa que la que le vale más eso, o que probablemente sobornó a gobiernos e instituciones para que simplemente no intervinieran con lo suyo, ¿no? Con sus territorios, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por parte de este pequeño punto. Como digo, simplemente es pequeño, pero le da más, como digo, le da más carácter de empresa corrupta real. Y bueno, ya con eso estaríamos con el siguiente punto, que sería los dinosaurios que están fuera de San Hubert. Así que sí, ¿qué les pasó a todos ellos? Pues aparte de lo que se nos dice en la cinta, pues probablemente aún así aunque se nos describe la población de Big Rock, o bueno, del parque o reserva o santuario de Big Rock, se nos describen como que están bien, pues probablemente ya es algo un poco más disminuida. Eso aunado al hecho a los dinosaurios que están vendidos a países que probablemente tengan un buen clima, esos probablemente todavía sobrevivan, aunque no sabemos si están cautivos o en libertad, más aparte de otros dinosaurios y que probablemente hay
Hay un par de ellos en Costa Rica, Sudamérica y bueno, en general, zonas cálidas en las que en general, como bueno, me estoy repitiendo mucho, pero zonas cálidas en las que ellos pueden prosperar hasta cierto punto. Muy fuera de Norteamérica, ya que es como se nos describe en zonas frías, salvo muy contadas excepciones, pues los dinosaurios no se adaptan al clima y simplemente fallecen. Y aunque se nos describe que Saint Hubert, que en la isla en general hay que son los climas apropiados, pues no es difícil de imaginar que hay muchas zonas que están pobladas, que son países importantes, que pues tienen esas mismas características y como digo, probablemente tengan una población de dinosaurios. Eso aunado con las especies comercializadas, que si bien se sabe que por lo menos Malta ya no está tan bien el mercado negro de Malta, pues que no quepa duda que hay más mercados negros y que hay más comercialización en países en los que probablemente esos dinosaurios podrían prosperar. Y bueno, también como en el caso de Chaos Theory, donde en ese caso están como en una zona, como en África, ¿no? O por ejemplo propiamente en el final de Jurassic World Dominion, donde vemos un Sinoceratops con una manada de rinocerontes. Pues están en África también, aparentemente. Y bueno, es aunado a la información de la página de Dino Trackers, aunque es un poco dudosa. Yo no lo tomaría tan al pecho, pero quien guste tomarla a pecho, pues, o bueno, tomarla como evidencia fidedigna de cuáles son los dinosaurios y en qué parte están, pues está bien. Entonces sí, aunque parte esencial de Norteamérica se haya liberado de ellos, probablemente el resto del mundo no. Pero bueno, yendo a los que están en el santuario de Biosyn, esos sí tienen muy buenas chances de haber sobrevivido, debido a que propiamente era un santuario, era un espacio idealmente construido para ellos y sin regulación y protección humana, pues probablemente se empieza a poblar la zona de dinosaurios, ¿no? Evidentemente exceptuando los que se murieron y posiblemente a los Dregnatus. De los Dregnatus sí dudaría poquito bastante, pero bueno, dejémoslo en tela de duda y buena fe de que esos están vivos todavía. Aunado, pues igual, ceratópsidos, anquilosáuridos, estegosáuridos, terópodos menores. Alguna parte de dromeosáuridos tiene que andar por ahí, pero bueno, yo sé en quiénes están pensando, así que bueno, vamos con ellos. Pero bueno, también es posible que algún Carnotaurus o el Carnotaurus Demon esté vivo por ahí. Pero bueno, ahora sí, lo que iba diciendo. Entonces, Blue y Beta, estos posiblemente sí la tengan algo difícil para sobrevivir, honestamente. Digo, los quiero dejar como a los Dregnatus, lo quiero dejar en tela de duda y buena fe, pero considerando la edad de Blue e ignorando factores que afecten directamente a los dinosaurios en este universo, como lo serían las enfermedades, la caza, otros carnívoros u otros dinosaurios territoriales que podrían hacerles daños, pues incluso considerando, dejándole de lado eso y considerando la edad de Blue, pues es posible que sí haya muerto de vejez, probablemente alrededor de los años de los que los sucesos alrededor de los años en los que Jurassic World Rebirth pues toma lugar, ¿no? Sabiendo que Jurassic World Rebirth es en 2027, no sería difícil imaginar que ya para el 2025 una Velociraptor como Blue pues ya no le llegue la edad y pues hasta ahí quede. Aunque bueno, se desconoce hasta qué edad pueden llegar los raptores en este universo y bueno, posiblemente bajo esas condiciones, ¿no? Y bueno, más que nada le doy este final a Blue porque Beta ya para estos años no sería tan precisamente chica. Ya estaría en una etapa relativamente juvenil donde ya podría valerse más por sí misma. Entonces, si alguien de los dos tuviera muy buenas chances de sobrevivir, yo se las adjudicaría más que nada a Beta. Y bueno, ya dejando de lado ellos, pues estarían los Rexes, Roberta, Buck y Doe. Y desconociendo el paradero de Junior, aunque para mí ese pues todavía anda por ahí, pues sí, ellos estarían algo longevos más o menos.
Pero igual, si tuviera que apostar cuál estaría más o menos a punto, bueno, más o menos a fallecer, pues todos estarían relativamente en la misma línea, pero yo apostaría más por Buck y Doe. Pero bueno, bueno, si de alguna forma el caso no fuera, pues, bueno, el caso fuera de que ellos todavía podrían seguir viviendo mucho, mucho tiempo después, pues honestamente no creo que tendrían una mala relación, probablemente sí llegarían a formar una pequeña manada. Sé que suena algo contradictorio para depredadores así de grandes, territoriales y tal, pero desconocemos enormemente el comportamiento de dinosaurios de este estilo, ¿no? Y honestamente no parecía que se fueran a pelear al final de Jurassic World Dominion, entonces probablemente sean de ese pequeño grupito, ¿no? Y bueno, igual desconocemos mucho de los Tyrannosaurus que se vieron en Camp Cretaceous y muchas otras especies de esa serie, aunque probablemente estén todos regoteados a lo largo del mundo, ¿no? Mismo caso para el Spinosaurus original, el de Jurassic Park 3. E incluso, bueno, aunque ese probablemente esté en Biosyn todavía, el mismísimo Therizinosaurus todavía también tiene muy buenas chances de seguir vivo. Territorial y todo lo que quieras, pero ciertamente es neutral. Bueno, más o menos neutral, ¿no? O sea, ¿saben a lo que me refiero? O sea, posiblemente solo se apropie de una parte de el santuario y ya de ahí no tenga mayor interacción con las demás especies, entonces todavía tiene muy buenas chances de estar vivo. Y bueno, dentro de todo este tema de los dinosaurios fuera de la isla de St. Hubert que todavía estén vivos, pues hay dos que son algo, bueno, controversiales y que han estado sonando últimamente. Esto es lo que dije del arte conceptual, que serían el Mosasaurus y el Quetzalcoatlus, o bueno, en caso del Quetzalcoatlus en general, los reptiles voladores. Pero vayamos individualmente. En el caso de la Mosasaurus, pues honestamente yo creo que esta sí ya para estas alturas debería de estar muerta, no por caza como en los artes conceptuales, pero por falta de comida en general. Digo, sabemos ciertamente que duró una cantidad considerable de tiempo abandonada, pero aún así hay una grande posibilidad de que de que su sustento no en aguas en general, en los mares u océanos, pues es posible que no sea mucho, o sea, de todo lo que come, pues probablemente no la haga. Pero sé que ese es un argumento no tan convincente. Y pues ahí es cuando vamos con la temperatura. Ya que aunque sí, sé que el argumento de la comida no es convincente, pero aunado a la temperatura ya es diferente. Ya que pues posiblemente si haya acabado con alguna población importante de vida marina. Y bueno, gracias a que ya no encuentre sustento, incluyendo personas que cazan el sustento de la Mosasaurus, pues busque otro lugar. Y pues en busca de ese otro lugar se enfrentaría a un cambio extremo de temperatura y posiblemente lugares donde no encuentre comida. Y entre todos esos factores, pues posiblemente fallecería. Y no me estoy refiriendo a un cambio de temperatura como por ejemplo el que podría haber pasado en Jurassic World Fallen Kingdom o Dominion, donde pasaría de su piscina o laguna al mar abierto, que ese probablemente lo pudo haber sobrevivido y sobrellevado bastante bien. Pero como digo, tendría que ser un cambio brusco de temperatura en busca de ello y de pues otra cosa, ¿no? Como digo, de comida posiblemente. Y al enfrentarse a un cambio tan brusco, pues ahí es donde quedaría la Mosasaurus. Ahora, hablando del Quetzalcoatlus y de los reptiles voladores, a excepción de los que son muy fáciles de cazar, como por ejemplo los dimorfodones, y bueno, hasta cierto punto los pteranodones, pues estos sí tienen una muy buena chance de sobrevivir, ya que hasta cierto punto son más difíciles de cazar de forma local, como lo podrían ser los dinosaurios que estén en tierra, ¿no? Al igual que podrían, pues, que estos podrían fácilmente emigrar a varias partes del mundo en general, dependiendo de sus necesidades.
Aunque en el Quetzalcoatlus, específicamente el de Dominion, es diferente, ya que este estaría aferrado a esa zona. Esto sin contar el que se ve al inicio de la película, que aparentemente tiene crías en un edificio. Probablemente ese se quedaría por la zona y por eso mismo digo lo del Quetzalcoatlus. Se quedaría en esa zona porque probablemente necesitaría pues alimento para sus crías, que no está confirmado que tenga crías, pero es probable, ya que tanto el Quetzalcoatlus que vemos en el prólogo como en el Quetzalcoatlus que vemos en Revert, pues tienen evidentemente este gran apego a las crías y a la zona en la que están. Entonces sí, se ve que por lo menos en las películas los Quetzalcoatlus son mucho de asentarse en zonas que en emigración constante, como sería en el caso de los pteranodons. Y bueno, ya con todo eso dicho, pues pasemos a que posiblemente el tema empresarial, ¿no? Entonces, posiblemente con la caída de Biosyn y pues mucho la de InGen, aún así existiría un gran mercado donde varias empresas entrarían a competir dentro del mercado genético, ¿no? Ahí es donde entraría el villano de la película, con esta empresa donde buscaba una cura cardíaca a través del material genético de los dinosaurios, como ya había descrito en el anterior video. Pero no solo es la competencia empresarial, sino más bien cómo exactamente un medicamento funcionaría con ADN de dinosaurios. Bueno, básicamente esto sería porque pues los dinosaurios pues son hechos genéticamente, ¿no? Y posiblemente dentro de esto implicaría que aunque los dinosaurios están hechos para, bueno, ser de esa forma, su ADN al no estar del todo completo, pues mucho de ello sería hasta cierto punto sintético. Y por sintético me refiero hasta cierto punto que sería neutral. Eso más o menos respondería a lo que vemos en Jurassic World Fallen Kingdom. Cómo es que una infusión de sangre de un Tyrannosaurus es efectiva a la de un Velociraptor. Eso es porque existe suponiendo, ¿no? En la franquicia existe este material genético como milagroso en el que básicamente sería neutral. Estas partes del material genético pues están hechas de forma artificial y por eso son neutrales. Por eso son aplicables hasta cierto punto a cualquier especie. Y eso es la razón por la que incluso podría ser aplicable hacia humanos, ¿no? Claro, evidentemente el material recogido en Isla Sangiovese tendría que pasar por un proceso, pero no sería tan radical, simplemente sería de adaptarlo y adecuarlo y procesarlo ya de ahí en fuera para crear este avance médico o propiamente el medicamento. ¿Y por qué buscaban de las especies más grandes? Pues evidentemente por la capacidad cardíaca y probablemente respiratoria con las que éstas contaban. Y posiblemente el hecho de dividirlas es porque presentaban grados diferentes de capacidades y también pues para tener material genético más que al juntarse todo este material que, como digo, es neutro, pues daría como resultado tener uno más completo para ayudar a las enfermedades cardíacas. Digo, sé que suena muy fumado y fantasioso, pero vamos, es Jurassic World, es ciencia ficción y pues si lo pensaban de esa forma, pues posiblemente yo quiero pensar que estaría más o menos cerca de eso, porque pues cómo le vas a aplicar sangre de dinosaurio a una persona. Digo, no es exactamente así, pero pues yo le busqué explicación de esta forma para que no suene tan disparate, pero que sí suene como una mamelufilada, ¿no? Bueno, como quiera. Dejando eso de lado, ahora sí, el tema importante. ¿Qué exactamente era Isla Sangiovese? Porque, bueno, más bien, ¿qué exactamente eran las instalaciones de ahí y qué trabajos hacían y a qué se dedicaban? Pues bueno, como se dice, probablemente las instalaciones de Isla Sangiovese serían hechas recientemente, más o menos abordando inicios de los 2000. Aunque ya para estas épocas se ve ultra tecnológico,
pues no sería tan difícil asumir que no repararon en gastos, que aunque se vea y presuma muy tecnológica, honestamente solo sea para cubrir lo necesario con los trabajos que iban a hacer ahí, y que en varios ámbitos de construcción pues exactamente no fueron los más óptimos. Básicamente una instalación que no es óptima como tal, como digo. No es una instalación no, pues como que no apropiada, ¿no? Hasta cierto punto, pero todo bajo el sello de InGen y todo aprobado por ella. Digo, sabemos que tal vez, al igual que el espinosaurus, todas las especies de aquí sean ilegales o no, pero pues lo que sí sabemos es que sí están aprobados por InGen, como digo. Y bueno, volviendo al tema de no reparar en gastos, pues igual esto es lo más probable, porque al final de cuentas es un sistema muy deficiente en el cual una barra, bueno, un papel de sneakers entra y todos los sistemas se paran. Entonces sí podemos decir que organizado y muy bien hecho pues no son palabras que caracterizan a esta instalación. Pero ahora sí, ¿qué hacían exactamente? Pues probablemente antes de la compra de más RAM, y pues igual InGen ya estaría formulando y probando la forma en que los dinosaurios fueran más novedosos. Y parte de ello sería el trabajo del Dr. Henry Wu. Aunque para ello tendría que explicar la de Stortus, entonces es lo que lo voy a describir a grandes rasgos. El doctor Henry Gus estaría algo involucrado, pero también InGen como empresa pues empezaría a dar este tipo de como órdenes donde tendrían que hacer cosas nuevas con los dinosaurios, ¿no? Cosas novedosas. Y pues al estar ciertamente sin mucha vigilancia, pues en San Hubert intentarían cosas raras, ¿no? Muy muy raras. Como vemos, probablemente los dinosaurios bicéfalos como el Triceratops o el Velociraptor que vemos no hayan sido, bueno, más que nada hayan sido intervenidos. Algo que igual es bastante cruel si te lo pones a pensar. Al igual que como vemos hay un pteranodón de pequeña escala, por así decirlo, en cierta escena ahí en el muelle donde está Duncan. Y este pequeño pteranodón probablemente es la experimentación con hormonas que aumenten o disminuyan el crecimiento. En este caso que lo disminuyan tanto que básicamente el pteranodón sea una miniatura. Al igual que la elaboración del Dunkleosteus, posiblemente Megalodon, ese todavía lo dejo muy en duda. Y estos reptiles todos raros que aparecen como 2 segundos en la cinta. Posiblemente intentarían expandirse con criaturas de otras épocas para igual hacer más novedosos futuros proyectos. Y tal vez parte de ello, indirecta o directamente, influenció la elaboración del Smilodon o dientes de sable en Camp Cretaceous. Digo, sé que toma mucho tiempo después, pero teniendo el conocimiento del Dunkleosteus, Megalodon y estas criaturas de por acá, pues no es muy difícil de imaginar que aparte de esos periodos de tiempo con los, bueno, periodos de las eras geológicas con las que estaban experimentado con criaturas, sea el Smilodon, como digo, directa o indirectamente. Pero bueno, ya dejando esos de lado, también están las mutaciones, y vamos directamente a ellas. El Mutanodon vamos a ir muy rápido con él. Honestamente no hay mucho que decir, es probablemente los primeros intentos de hibridación, sí. Pero de ahí en fuera no hay mucho que decir, simplemente es la combinación de un raptor con un pteranodon, y pues sí, posiblemente ahí sí fue el error más auténtico, ¿no? Ya que sí vemos un mutanodon bicéfalo que posiblemente salió como falla, aún así lo dejaron progresar a una etapa de término completo, entonces lo dudo. Pero ya de ahí en fuera tenemos esta parte que me gustó sazonarla un poquito más. Y ya saben, sazonarla un poquito más. Y sería la de los Spinosaurus. ¿Por qué en un lapso menor a 10 años harían un Spinosaurus tan radicalmente diferente al que había en la zona B? Pues bueno, sabiendo que en el universo de Jurassic World, gracias al avance tecnológico de la innovación genética, pues se impulsaría mucho la tecnología en general. Y eso daría paso a que incluso la tecnología
Bueno, la tecnología y pasos científicos bastante avanzados se dieran lugar años antes que en nuestro universo, por así decirlo. Entonces, en lugar de que hasta estas fechas estemos descubriendo más y más cómo es que era el Spinosaurus realmente, pues en el universo de Jurassic Park, bueno, un avance bastante bien estimado de lo que sería la forma verdadera del Spinosaurus ya se habría hecho para esas fechas. Pero InGen intervendría. InGen no quisiera que esta información saliera al público hasta mucho tiempo después para así poder experimentar con este concepto, o bueno, al menos así lo verían ellos. Entonces probablemente sobornarían a paleontólogos y medios científicos para que no revelaran esta información del Spinosaurus y que tuviera exclusividad con InGen. O bueno, eso sí, no es que hacían prácticas más inmorales y saboteaban la salida de este anuncio acerca del Spinosaurus real. Y con esta información privilegiada y uso por exclusividad, por así decirlo, clonarían o bueno, harían a los Spinosaurus de Jurassic World Rebirth. Evidentemente no tan exactos porque bueno, es InGen y hace las cosas como las hace, pero sí, es así como saldrían los 4 Spinosaurus. Si no es que en dado caso un poco más o un poco menos, pero los que vemos en el filme son 4. Pero bueno, siguiendo con algunos dinosaurios menores también, bueno, no tan menores en tamaño, pero tenemos al Titanosaurus. Y es que bueno, realmente no presentan tantos cambios en cuanto a mutaciones, si se les puede decir de esta forma. Solo presenta algunas velas en lo largo del cuello y si no mal recuerdo en el cuerpo. Aunque se desconoce qué funcionalidad tiene en esta parte extra que tiene en la cabeza, o bueno, por lo menos yo la desconozco. Y también dentro de todo esto estarían los velociraptores, los cuales ya, aunque no hayan aparecido pues bien en la película, sabemos cómo se ven y realmente no es muy difícil asumir que en realidad estos no son víctimas de mutaciones muy drásticas. Y yo incluso apuntaría a decir que parecen ser cruza de alguna forma entre los velociraptores de Nublar y Sorna. Y digo esto ya que si bien los velociraptores de Nublar, o sea los de la primera generación, no están pues bien del todo confirmados, en cuanto a los de Isla Sorna sí, ya que vemos que el velociraptor bicéfalo es un velociraptor tiger de los que tenían ahí, o sea bueno, un clon del velociraptor tiger. Entonces no es muy difícil asumir que en dado punto extrajeron material genético de los velociraptores de Isla Sorna o incluso capturaron uno y de ahí obtuvieron para hacer a este nuevo velociraptor. Eso lo digo no solo por la diferencia en cuanto a colores, sino que ciertamente hay una sutil y ligera diferencia en las pequeñas crestas que tienen a lo largo de la cabeza. Pero incluso dejando de especular un poquito de forma tan grande, pues sí, incluso podrían ser cruza de estos dos velociraptors, pero una cruza normal, ya saben, reproducción y pues de la junta entre varias generaciones saldrían estos velociraptores. Aunque bueno, realmente también son bastante desconocidos en su origen realmente, porque no vemos a muchos y tal. Continuando tenemos a el Mosasaurus y el Quetzalcoatlus. ¿Por qué pongo estos dos juntos? Pues básicamente porque tienen un punto en común bastante interesante. Y eso es que por las fechas y por el hecho de que ya están en término completo por así decirlo, cuando los protagonistas llegan, o sea, implicando que desde el abandono de la isla ya estaban ahí y que pues son producto de ella, el hecho de que serían la primera generación de ambas especies por parte de InGen. En el caso de la Mosasaurus se ve algo curioso y es un poquito más notable, ya que se nota que están tanto en el color, y en un cambio pues ligero, más o menos como en texturas, pero sobre todo el cambio más grande que tiene es en la cola. En la cola podemos observar que termina en una forma
como pues parecido a la cola de un pez o animal o anfibio incluso, que incluso tiene estas pequeñas aletas. Digo, no soy biólogo ni mucho menos, pero sí, termina de esta forma un poquito, digamos, menos perfeccionada, porque en comparación a la Mosasaurus vista en 2015, la de Jurassic World, la cola termina en forma de remo un poquito más lisa, perfeccionada. Y sí, es raro decirlo por parte de un animal que lo ocupa para vivir, pero siendo por parte de InGen no me sorprendería que cambiaran aspectos físicos de un animal para que se pudiera ver mejor estéticamente. Eso también incluyendo lo que vendría siendo el color de la nueva Mosasaurus, la de 2015, que pues es más de un color azul. Y el anterior pues ya ven que es una combinación de colores verdes, cafés y demás. Aunque con ello más que nada destaco de que esta es la Mosasaurus de San Huber. No quiero decir que la Mosasaurus de 2015 sea también de San Huber, sino que puede ser incluso de otra instalación que hayan intentado mejorar el trabajo y saldría la que vemos en el parque. Y en el caso del Quetzalcoatlus, pues las diferencias son muy evidentes, sobre todo en la zona de la cabeza, la coloración e incluso el tamaño. Esto contrastando a la que vemos en Jurassic World Dominion, que viene por parte de Biosyn. Y esto nos hablaría prácticamente del plagio, bueno, la inspiración que siempre ha buscado Biosyn. Evidentemente ahí sí es más plagio, pero pues sería curioso ver cómo es que Biosyn obtiene la información de InGen. Digo, sabemos por parte de la primera película que fue por un espía corporativo, pero resta de información incluso podría ser por parte de un trabajo interno por parte de un trabajo interno de alguno de los trabajadores de las instalaciones. Y de ahí sacarían la información, o bueno, la información de qué especies en qué especies estaban trabajando. Y Biosyn seguiría con el afán de intentar siempre replicar a InGen. Y es por eso que un tiempo después harían al Quetzalcoatlus, que como podemos ver sí es un poquito más parecido a las representaciones o reconstrucciones que tenemos en la actualidad que el de InGen. No solo eso, sino que es más grande. Y bueno, ahora sí, con todo eso dicho, pasemos al rey, el Aquilops, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, hablando un poquito en serio, creo que la mejor explicación para lo que dicen en el trailer y la relación irónica que tiene con el pequeño, porque pues al final le dicen, no, es que las especies más peligrosas fueron puestas aquí, entonces, ¿qué hizo este pobre cabrón? ¿No es cierto? Pues realmente el Aquilops formaría parte de las especies experimentales pero experimentales de nuevas, no como tal, que sean peligrosas. Entonces sí, esa sería la pequeña explicación del Aquilops. Pero bueno, ahora sí, el rey da de veras, o bueno, quién sabe, Amber, el Tyrannosaurus. Aunque bueno, ese es un nombre de la producción de la película, pero es como para referirnos a él, ella, quién sabe, a Amber, pues, como quiera. Pues básicamente este Tyrannosaurus presenta una modificación bastante pequeña y algo particular, pero pues para mí me resulta interesante, ya que dentro de la saga estarían explorando este tipo de modificaciones dentro de la misma especie. Al igual bueno, pienso que estoy algo equivocado con este término, pero es como si fuera una especie de raza o y preferiría para llamarle variación, pero cabría muy poquito dentro del término de raza o especie, más o menos, entre comillas. Debido a que la modificación que le hicieron, pues probablemente se vio impulsada por la idea de traer un dinosaurio, como decía Henry Wu, que la gente quería un dinosaurio nuevo, más feroz y tal. Entonces, pues decidirían probar con un dinosaurio clásico, la Tyrannosaurus, y esto daría como resultado que básicamente lo modificaran para que fuera más fuerte muscularmente. Es más ancha, tiene el hocico un poquito más plano, bueno, más achatado, y como digo, tiene más masa muscular, y eso pues básicamente hace que sea pues probablemente más fuerte, ya que a diferencia de los tiranosaurus hechos por InGen en los 90s, bueno, los que ya estaban completamente desarrollados en los 90s, pues este sería menos atlético, y como digo, gracias a toda esta masa probablemente sería mucho más fuerte en posiblemente todos los ámbitos.
Aunque pues bueno, viene con su desventaja y probablemente cada vez que este Tyrannosaurus, cada vez que Amber esté despierta y rondando por ahí, pues gaste mucha energía, lo cual hace que se canse más rápido y pues pierda algo de velocidad al no ser tan atlético como sus contrapartes de las otras islas. Pero bueno, volviendo al tema de la modificación, eso podría incluso explicar por qué su rugido está algo modificado. Suena un tanto diferente porque probablemente eso se deba a su cuerpo al estar más grande en términos de masa. Tiene sus puntos débiles, pero pues de todas formas eso no quita que sea una, un animal muy canijo de enfrentar. Pero bueno, eso sería todo por parte de la Tyrannosaurus, simplemente básicamente el término de casi imparable. Y pues sí, eso sería todo por las modificaciones y creo que ya no tengo nada más que decir por este largo video. Si alguien ha llegado a este punto, pues honestamente le agradezco bastante por haber escuchado mis chaquetas acerca de la película durante todo este tiempo. Y pues sí, ahora sí, auténticamente yo ya no tengo nada más que decir por esta película y su lore, bueno, mi interpretación toda chaqueteada, ¿no? Mentalmente. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.